Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la política y las relaciones de la sociedad vistas por una ostentó la más alta magistratura de la República de Ecuador, que nos visita en nuestro país, tuvo un periodo interino gobernando Ecuador, fue vicepresidenta de esta nación y ahora visita a los países de la región en busca de un apoyo que se brinde por parte de los países de la región para convertirse en secretaria general de Iberoamérica. Todos estos temas los abordamos. Presento a la doctora Rosalía Arteaga Serrano. Bienvenida a Honduras. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias, Rosendo. Una satisfacción enorme estar con usted el día de hoy aquí para conversar sobre temas que creo que son de interés de la colectividad, de la generalidad de las personas. Me encuentro por primera vez en Honduras y estoy muy contenta de la acogida, de la calidez de las personas y también de sentir este apego que tenemos los iberoamericanos, tanto por las tradiciones como también por el avance de los pueblos. Así es que muy contenta de estar aquí y bueno, lista para conversar. Bueno, debemos decir que también tuvo la oportunidad de ser ministra de Educación. Es una destacada comunicadora social en Ecuador. Bueno, de hecho, teníamos ese diálogo previo y hablábamos lo complejo que resulta muchas veces dialogar con un periodista. De repente conoce algunos detalles sobre qué pregunta viene, qué le interesa. Cuéntenos, doctora Rosalía Serrano, cómo ha sido su vida después de haber dirigido a Ecuador por un tiempo y el retiro más ya a una vida de llevar su profesión. Sí, bueno, yo quiero decirle que nunca estuvo en mi cabeza hacer una política. Yo me formé, fui profesora desde muy joven. A los 17 años empecé a trabajar ya formalmente como maestra. Estudié leyes, soy abogada y también estudié una maestría en educación básica y rescate de valores culturales en América Latina, lo hice en Brasil. Y luego sentí la necesidad de estudiar periodismo porque así mismo había empezado a los 17 años a colaborar escribiendo una columna en un periódico de mi ciudad. Yo soy del sur del Ecuador, no soy de la capital, soy de la ciudad de Cuenca. Y entonces empecé a escribir, luego con una hermana que anda por aquí acompañándome creamos un periódico, pero he hecho periodismo escrito, periodismo radial, periodismo televisivo. Soy activa en las redes, esto es último porque claro, en mi época no había redes. Luego sentí después de dejar la política en el año 98, vea usted que son 24 años ya que estoy fuera de la política ecuatoriana y alguna gente no me creía porque pensaba que ese bichito a uno le pica y no le deja jamás, pero a mí sí. Entonces decidí trabajar en lo que me gusta. Creamos una fundación, trabajamos con jóvenes, tenemos una escuela de liderazgo, trabajamos también con temas de migrantes y sobre todo con maestros. De hecho, aprovecho para invitar a los maestros hondureños a participar en un gran concurso que organizamos desde hace 14 años, un concurso iberoamericano para los mejores profesores de Iberoamérica. Así es que están invitados a participar. Y retomé también el periodismo. Llevo 23 años haciendo un programa de televisión. También hago periodismo radial y continúo escribiendo para periódicos y revistas. Tengo una vida rica, fantástica, escribo literatura, soy escritora de poesía, de literatura infantil y juvenil y también ensayos y otro tipo de libros. Así es que mi vida es compleja pero rica y tengo que dar gracias a Dios por ello. Bueno, ¿por qué se retiró de política si la tendencia en América Latina, y usted como comunicadora lo sabe, es extraño ver a alguien que ingresó, que llegó a estar en los puestos más altos de la administración pública y después viene un retiro?
Me tocó ser pionera también, Rosendo, porque fui la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, la primera vicepresidenta y la primera presidenta. Luego, después me ha tocado varias veces ser la primera secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que tenía sede en Brasil. Me ha tocado ser la única persona de Iberoamérica y en general de América Latina en ser miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica. Yo creo que la excepción confirma la regla y yo en este caso tal vez sea la excepción. La política me apasionó mientras estuve en ella, pero no es algo que consume mi vida, no. Yo creo que además uno puede demostrarle al propio país, pero también a uno mismo, que uno le puede servir al país sin necesidad de estar en política y eso lo vengo haciendo más de 20 años. Y me encanta, realmente yo disfruto de lo que hago. Cuando estaba en la política también lo sentía así, es apasionante. Quiero decir también que la política a veces enfrenta temas de corrupción muy serios, ¿no? En nuestros países frecuentemente saltan a relucir casos de ese tipo. Yo puedo decir que soy una persona que entró y salió en la política de la misma manera, por la puerta ancha. ¿Qué papel advierte usted está desempeñando la mujer en general en América Latina en estos tiempos que soplan vientos de cambio, sobre todo después de haber roto ese tabú, que vieron que ciertos cargos eran exclusivos para los hombres? Sin embargo, hay tendencias que advierten otra situación actualmente. ¿Está pasando? Me alegra que me haga esa pregunta. Voy a dar una conferencia precisamente sobre ese tema para un foro en París. Lo voy a hacer vía Zoom, ¿no? Porque ahora decimos mucho vía online. Pero es interesante porque yo diría que efectivamente la mujer ha demostrado sus capacidades y el mundo no puede perderse el contingente femenino. Somos necesarias, somos indispensables y vivimos un mundo en el que tenemos que equilibrar la balanza. Antes se pensaba que la mujer valía solo para las cosas de dentro de la casa, las domésticas, y no nos hemos descuidado de ellas. Mire que yo he tenido 4 hijos, desafortunadamente perdí a un segundo hijo mío, un niño con síndrome de Down, que falleció de 10 meses de nacido. Fue un dolor tremendo que uno casi no lo puede describir. Pero ahora tengo 3 hijos grandes y tengo 7 nietos, y me doy tiempo también para ellos, ¿no? Y escribo, creo que mis ganas de escribir literatura infantil se debe a que tengo esa caterva de nietos, ¿no? Rodeándome, fantásticos. Pero la mujer no solamente está para las cosas de la casa, que son importantes, y tampoco tenemos que ser egoístas, pues los hombres también valen para las cosas de la casa. No podemos decir que son unos inútiles, o sí. No creo que podemos decir eso, son útiles y también en la casa cumplen funciones de padres, ¿no? De hermanos, de hijos, y esto hay que valorarlo. Pero también podemos llevar nuestras actividades fuera del hogar y aquello es la vida pública o la vida del sector privado también como empresarias. Cada vez más el mundo se va dando cuenta de que no puede perder el contingente femenino. Claro está que a veces hay retrocesos. Yo me temo que, por ejemplo, la pandemia, el coronavirus, nos ha traído algún retroceso porque se han perdido más empleos femeninos, porque hay más niñas y chicas que están dejando de ir a la escuela, de ir al colegio, de ir a la universidad, porque se quedan al cuidado, por ejemplo, de los ancianos, de los niños en las casas, y se han prescindido más fácilmente de empleos femeninos. Pero creo que yo coincido con aquello que decía el gran escritor García Márquez, el gran escritor colombiano y universal. Él decía: la gran revolución del siglo XXI no es el avance de las máquinas, de la ciencia, de la tecnología. La gran revolución es descubrir qué hace la mujer y el impacto que la mujer puede causar en el mundo. Vea usted qué maravilloso. Ya se han abierto esos espacios cerrados. Siente que ahora sí se está avanzando independientemente de iniciativas que se han promulgado en diferentes países de la región, otorgándoles cuotas. Algo que lo han cuestionado algunos sectores bajo el entendido, doctora Rosalía Arteaga, que son espacios que se los deben ganar por la participación directa del ciudadano. Pero en muchas sociedades hubo un alto, una detención. Sí, yo diría que hay varias aristas que tienen su pregunta. Usted es muy hábil para hacer las preguntas y una de ellas tiene que ver
precisamente con que efectivamente se han abierto espacios, pero no todos. Todavía es muy raro ver a una mujer como generala de Fuerzas Armadas, ¿no? Todavía es raro ver a mujeres ganando premio Nobel de Ciencias. En literatura y en La Paz, pues ha habido un poco más de espacios, pero cuando yo leo cada vez la lista que sale de la academia, veo, me faltan muchas mujeres, ¿no? Me faltan muchas. Cuando veo lo que pasa en países como lo que está ocurriendo ahora en Afganistán, ¿no? Con las mujeres otra vez obligadas a llevar velo, que no pueden ir a la universidad, me angustio. Pero por otro lado sentimos que, claro, hay cada vez más mujeres, cuando hablamos sobre todo de la civilización occidental, más mujeres activando en política, más mujeres participando. Esto es algo muy valioso y yo creo que hay que dimensionarlo. El tema de las cuotas, que es otro aspecto que usted tocó, yo no llegué por cuotas, tengo que decirlo. En la época en que yo incursioné en políticas ni se pensaba en las cuotas, ¿no? Simplemente llegué por el impulso y por el trabajo que había hecho. Pero valoro las cuotas porque yo creo que a la mujer hay que darle oportunidades. Es igual que si usted tiene un músculo de una pierna que no ha trabajado y que usted necesita darle más apoyo, más ejercicio. Así es la ley de cuotas. La ley de cuotas tiene que igualar esas desigualdades que existen de tal manera que más personas, más mujeres puedan participar. En el Ecuador tenemos ahora un sistema paritario. Desde las próximas elecciones, siempre que haya un candidato a la presidencia, va a tener que haber una candidata a la vicepresidencia. Y siempre que haya una mujer de candidata a la presidencia, tiene que haber un hombre a la vicepresidencia. O sea que siempre, desde el año 2025, va a haber una mujer. Ya no voy a estar solitaria yo en ese retrato en el Palacio de Gobierno como única mujer que ha ocupado una posición. Muy bien, gracias. Vamos a ir a una pausa. Está con nosotros la doctora Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta de Ecuador, que nos acompaña estos días aquí en la capital hondureña. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros la doctora Rosalía Arteaga Serrano. ¿Cómo ha ido el proceso de regreso a la normalidad, si es que podemos usar este término, doctor, en Ecuador, tras las dificultades que hemos atravesado en el mundo por la todo el planeta ha enfrentado una recesión económica brutal y ahora seguimos con la crisis de los containers. Recuerde usted todo el problema que están teniendo los países en cuanto a suministro de materias primas, porque no hay suficientes containers y personas que trabajen en los puertos, en los lugares de despacho, etcétera, de tal manera que se está avisorando una nueva crisis. Sin embargo, de esto yo creo que los países han hecho esfuerzos, primero tomando una medida que el presidente ecuatoriano calificó hace muy poco, que cuando se posesionó, que la primera medida económica que él iba a tomar era vacunar a una gran cantidad de habitantes del Ecuador. Él dijo, vamos a vacunar en 100 días 9 millones de ecuatorianos, y lo consiguió. Estamos, yo creo que en un proceso de vacunación muy importante en el país, bastante exitoso, y esto también repercute en el tema de volver no a una normalidad, a una nueva normalidad, a una mejor normalidad, porque no debemos conformarnos como eran las cosas antes. Ojalá vamos a esa mejor normalidad, a tener un mundo más equitativo, un mundo de mayor oportunidades en el que hagamos frente a estos retos enormes que nos presenta el planeta. ¿Qué han aprendido de la pandemia para vivir con ella? Porque esto se volvió endémico, sobre todo si vemos hacia el pasado y recordamos tomas, videos que llegaron del Ecuador con situaciones duras. Como en Guayaquil, por ejemplo. El caso de Guayaquil. Sí, así es. Sí, fue tremendo porque evidentemente llegó antes que a otras partes la pandemia y tomó desprevenidos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en donde efectivamente inclusive alguna gente que no podía llegar a sus casas, que moría en las calles y que no había suficientes plazas en los hospitales. Yo creo que la pandemia tiene que dar lugar al menos a dos aprendizajes. Uno tiene que ver con la salud. Hay que fortalecer la salud pública, mi amigo, porque a la salud privada tienen acceso solo unos cuantos, o tenemos acceso a unos cuantos privilegiados, pero la salud pública tiene que ser
digamos, abierta para todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener derecho a acceso a un hospital, a una cama de recuperación en cuidados intensivos, a las medicinas adecuadas. Lo digo por Ecuador, pero lo digo por muchos países de nuestra Iberoamérica. Necesitamos fortalecer salud pública. La otra gran enseñanza es que hay que fortalecer educación pública también. Usted piense, y yo no conozco específicamente el caso de Honduras, pero sí le puedo decir el caso de Ecuador, que muchos niños y niñas no podían asistir a clases porque no tenían un aparato, no tenían una tablet, no tenían un computador, no tenían un smartphone, porque con un teléfono normal celular usted no puede conectarse a clases, ¿no? Necesita tener algún elemento mayor. Y el otro lado es el tema de la conectividad. Yo he visto en mi país a niños subidos a las copas de los árboles para tratar de captar la señal. Entonces, fortalecer salud pública y fortalecer educación pública son extremadamente importantes. Bueno, aquí me permite, doctor Arteaga, en este diálogo exponerle un poco más del país. Sabemos que recién ha llegado, que está en una actividad estrictamente diplomática, ya la vamos a abordar, pero cuando me toque el tema salud, que será prioridad a futuro, junto a la educación, que será algo básico a abordar por los estados, tenemos mucha similitud con Ecuador, no solo en lo agrícola, que podemos destacar los temas relacionados, por ejemplo, con el banano, el tema asociado a lo educativo con la atención y enseñanza que se brinda a los jóvenes en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano, una universidad. Pero aquí hago un alto en el tema educativo. Lo mismo, en nuestro país, dificultades por la conectividad. Alrededor de 1 millón de jóvenes, incluidos niños, por la educación primaria, sin un acceso claro a la educación. ¿Hacia dónde debe estar la visión de las autoridades para hacerle frente a futuro a estas dos áreas? Y yo le añadiría una tercera, que es capacitación de los maestros, porque no es igual dar clase online que dar clase presencial. 3, ¿qué tienen que hacer los estados? Fortalecer la educación pública, porque además la crisis ha hecho que muchos empleos se pierdan y que niños que antes iban a la escuela privada ahora van a la pública, de tal manera que puede haber un hacinamiento. Eso es lo que se está previendo de aquí a futuro en países como el Ecuador y probablemente como Honduras también. Yo creo que tiene que atacarse por varios lados. El tema de la conectividad a mí me parece que tienen que enfrentarlo los gobiernos locales. Yo tengo mucha fe en esa relación cercana que existe entre un alcalde y su ciudadanía, los concejales, no sé cómo les llaman aquí. Son regidores. Regidores, pero nosotros les llamamos concejales. La idea es la misma. termina siendo la misma. Yo empecé mi vida política siendo regidora en mi ciudad, concejal, y entonces sé la cercanía que uno siente. Que cuando no le recogen la basura, que cuando una piedra se ha salido de la calle, pues bueno, el tema es ir al alcalde y a los regidores. Entonces, qué importante es pensar en que la conectividad debería ser una tarea encomendada a los municipios, que sean las autoridades locales las que enfrenten la temática de que no se quede ni un niño, ni una niña, ni un joven, ningún adolescente sin conectividad. Yo creo que el tema de los aparatos, pues bueno, estamos viendo que muchos bancos, que muchas empresas están ahora apostando por el teletrabajo. Yo veo que hay pisos enteros llenos de computadoras que están sin utilizar. ¿Por qué no pensar en una alternativa en que la empresa privada solidaria, conjuntamente con el Estado, provean de estos elementos? La capacitación de los maestros tiene que hacerla el Estado, necesariamente. Y yo le pongo un énfasis especial. Primero, yo fui maestra casi 20 años de mi vida en un colegio. Sé lo que siente un maestro, sé lo que necesita un maestro. Y aquí vengo a decir que efectivamente se necesita mucha capacitación, pero también valoración de los maestros, valorar lo que hace. Finalmente está formando y está trabajando con la mejor materia prima que puede tener un país. Usted mencionó el banano, o podemos mencionar el camarón, ¿no? Tenemos también eso en común, o el cacao. Productos que son simbólicos tanto en Honduras como en Ecuador, pero también tenemos que pensar que la mejor materia prima que tiene un país es el cerebro de los niños y de los jóvenes. Esa es la mejor materia prima y nosotros se la encomendamos a los maestros y luego hasta les pagamos mal. Esto no puede ser. Este es un punto clave, es el incentivo, la motivación y esto siempre genera polémica.
de los sueldos, de los salarios, para mantenerlos activos, se debe pensar en tener esta área como una de las mejor remuneradas Debería para tenerlos bajo esa actividad plena a futuro, doctor Sí, Ortega. sí, no es una de las actividades, es la actividad más importante, la de maestro. Cuando usted se pone a pensar, por ejemplo, en educación, hablamos de salud. ¿Qué tiene que hablar? Educación para prevenir. ¿Qué nos han dicho ahora? Yo cuando entré aquí al canal me tomaron la temperatura, me hicieron que me desinfecte las manos. ¿Eso qué es? Prevención. ¿Y eso qué tiene que ver? Con la educación. Es decir, uno tiene que tener las manos limpias, uno tiene que someterse a un distanciamiento social, tiene que ver con la educación. Cuando usted habla de medio ambiente, cuando habla de cambio climático, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que modificar hábitos. Eso es definitivamente educación. Entonces, los maestros, igual que en países nórdicos, por ejemplo, Finlandia, que ha hecho una revolución en educación, usted sabe que allá un maestro, una maestra de escuela, gana tanto o más que un científico, que un ingeniero, que un médico. ¿Por qué? Porque están trabajando con lo más valioso y allá tienen además ayudantes de cátedra. Es decir, hay que valorar, valorizar, revalorizar la figura del maestro como fundamental. Le quiero decir además, y esto llevo el agua para mi molino, que más del 70% de profesores de escuela básica somos mujeres, ¿no? Nos dejaron la tarea como una continuidad del hogar y por eso tal vez nos pagan tan mal. Yo creo que hay que revalorizar esa figura, darle la jerarquía que tiene e indudablemente exigirles que cumplan, por supuesto, y capacitarles para que cada vez se sigan adecuando a las demandas de este siglo y de este milenio. También yo creo que cuando hablamos de educación nosotros tenemos que estar conscientes de que no solamente tenemos que sacar buenos profesionales, ¿no? Si usted gradúa a los chicos en la universidad de ingenieros, médicos, abogados, lo que usted quiera, químicos o biólogos, usted saca buenos profesionales, pero tiene que aprender a sacar buenos ciudadanos. No solamente buenos profesionales, sino gente que sea decente, que sea honesta, que sea solidaria, que sea colaborativa. Y de allí viene la importancia, además de ese vínculo estrecho entre casa y escuela. La casa y escuela no pueden estar divorciadas, tienen que estar juntas, trabajando en bien de esa niñez, de esa juventud. Ya volvieron a la semipresencialidad en Ecuador. ¿Cómo ha marchado el proceso? A ver, yo creo que en América Latina, en Iberoamérica, hemos cometido el error de que a veces queremos abrir rápido los bares. Usted ha visto, aquí seguramente están queriendo abrir bares, restaurantes y se habla poco de las escuelas, ¿no? Yo creo que lo último que debió cerrarse fueron las escuelas y lo primero en reabrirse. Porque usted lo ha dicho, 1 millón de jóvenes y de niños aquí en su país se han quedado sin ir a clases porque no tienen las posibilidades. Entonces, yo creo que hay que regresar lo más rápido posible a la presencialidad. En el Ecuador estamos a medias. Hay algunos, un poco se ha dejado a la voluntad de los padres de familia y de las escuelas. Hay algunos que han regresado totalmente a la presencialidad, otros están en la semipresencialidad y otros siguen en lo online. Yo creo que habrá que mantener tal vez un sistema híbrido, ¿no? Es decir, presencial y también a distancia por las circunstancias. ¿Qué debe marcar el 2022 con sus experiencias como exfuncionaria educativa? Yo creo que tiene que ser un año en el que ya todos estemos con lo presencial en educación, en que se haya valorizado la figura del maestro, en que también pensemos que lo online vino para quedarse. Es decir, si bien va a haber la presencialidad, sin embargo habrá momentos en que lo online va a servirnos muchísimo. Hemos aprendido, yo creo que todos, usted, yo, no hemos nacido en la época de lo digital, somos migrantes digitales, hemos aprendido a hacer cosas. Ahora nos ha costado, yo le cuento, yo regresé a la universidad el año pasado. ¿Por qué? Porque sentía que tenía que aprender a ser también tutora, profesora online y yo no sabía cómo manejar las plataformas porque tenemos una escuela de líderes y ya claro, no podíamos darles clases presenciales, así es que todo mi equipo regresó a la universidad y seguimos unos cursos online de cómo ser profesores online. Y fue maravilloso porque, claro, uno tiene que aprender plataformas, el Zoom, el Moodle, el Google Meet y una serie de otras tecnologías y además a mantener atentos a los estudiantes, porque usted no puede tener además a un chico 8 horas sentado allí mirando lo que pasa en la pantalla. No, las jornadas tienen que ser más reducidas. Entonces, probablemente en el 2022 lo que tendremos es un sistema híbrido en el que esté lo presencial y esté lo online también.
Muy bien, Rosalía Arteaga Serrano con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la doctora Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta de Ecuador. ¿Cómo mantener la atención en este mundo digital de nuestros receptores? Sobre todo por aquello que lo que terminamos alargando se vuelve tedioso, hasta muestra un desinterés y lo quitamos. Así es, definitivamente las clases online no pueden ser tan largas como las presenciales, eso es indudable, porque usted ha dicho algo verdadero, la gente pierde interés, usted no puede mantener la atención en niños pequeños, en adolescentes durante mucho tiempo. Así es que las jornadas tienen que ser más reducidas, valerse de una serie de recursos. Óigame, yo a veces he sido, por ejemplo, jurado de algún concurso de maestros y lo interesante es que veía a un profesor de inglés que hasta se vestía de payaso, ¿no? Y se cambiaba de sombreros y todo. Yo decía, qué inventiva la de este profe. Claro, los estudiantes estaban fascinados, pero también hay que volverle proactiva y volver a los padres de familia también como ayudantes, porque indudablemente usted va a necesitar auxilio de quienes están presencialmente con el niño o con el adolescente para que pueda haber una mayor coordinación frente a tareas, frente a aprendizajes que se tienen que hacer. Pero indudablemente tenemos que volver a lo presencial, eso sí es algo que no podemos eludir. Me decía que se ha alejado un tanto de la actividad política como tal, aunque hay quienes piensan que esto cuando se ingresó, aunque haya en retiro, es difícil olvidarlo en su totalidad, en sus experiencias con el área de la comunicación. ¿Ha mantenido ese vínculo estrecho o es un retiro para siempre? Sí, yo creo que sí. En el año 98, cuando yo terminé mis funciones, dije no más política y alguna gente no me creyó, pensó que yo me iba a valer inclusive de mi programa en la televisión, que lo empecé casi inmediatamente para que sirva como una palestra para la política, pero no es así. Además, yo mismo me hice un compromiso de no entrevistar a políticos. Lo lamento por los colegas políticos, pero siento que hay mucho más que decir que solo la política. A veces nuestros países son hiperpolitizados, como que solamente tenemos que estar en torno a la política cuando hay tantas otras cosas. Yo, por ejemplo, en el programa de televisión que tengo hace 23 años, entrevisto a muchos científicos, a muchos educadores, a gente que hace cosas positivas, por ejemplo, a los chefs, a los deportistas. He entrevistado al profe Suárez, al Bolillo Gómez, a Reinaldo Rueda. Mucha relación con Honduras. Vea los entrenadores usted, de Honduras hacia Ecuador y los de Ecuador hacia Honduras. Y un común en los 13 en mención. Claro. Colombianos. Sí, y otra cosa, por ejemplo, recién nosotros tuvimos en las Olimpiadas a estas mujeres fantásticas, las que ganaron el levantamiento de pesas, ¿no? Como Neisy Dahomes, pues la he entrevistado hace poquito, la mejor luchadora del mundo, esta chica Yanes. Es decir, súper poderosas las mujeres ecuatorianas, una maravilla, encantadoras. Y además, no solamente es que son buenas en la lucha, yo he entrevistado a Neisy, por ejemplo, que fue la campeona olímpica, la primera mujer campeona olímpica del Ecuador, y que llega además con levantamiento de pesas. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es ella en el fondo? Y es una chica con sueños, con ganas de hacer cosas, enamorada. Me encantó entrevistarle. Pero no es que odia a los políticos. No, de ninguna manera. Quería romper el tabú. Es decir, hoy sí me parece que es el momento indicado para tener un diálogo. Oiga, he tenido muchas tentaciones a lo largo de mi vida. Cada vez que hay elecciones en mi país, a mí me llaman o me van a buscar grupos o partidos políticos. Me reía porque en las últimas elecciones para la alcaldía, yo le dije, soy de otra ciudad, pero vivo en la capital. Pues bueno, hubo 5 partidos de mi propia ciudad que querían que yo regrese a ser candidata a la alcaldía de Cuenca, pero había 3 partidos en Quito que querían que sea candidata a la alcaldía de Quito. Y siempre tengo propuestas para ser candidata a la presidencia de la República, pero no quiero volver. Yo me siento feliz con lo que hago
Y ahora, de alguna forma u otra, estoy haciendo política internacional, es decir, no estoy peleada con la política, porque ahora estoy aspirando a ser secretaria general iberoamericana. Por eso estoy visitando Honduras, por eso hablo con cancilleres, con presidentes, porque creo que mi experiencia a lo largo de todos estos años puede vertirse en un trabajo no solamente por mi país, como lo hice antes, sino por toda la comunidad iberoamericana, por esos 22 países en los que hace falta tanto, porque creo además que en este mundo bipolar, en donde Estados Unidos por un lado y China por otro tratan de tener la hegemonía mundial, pues bueno, ahí está Europa, ahí está Iberoamérica. Iberoamérica, esta comunidad iberoamericana puede ser un puente entre Europa y América, de tal manera que aunemos la experiencia que tiene la vieja Europa, pero la maravilla que tenemos nosotros con nuestra biodiversidad y ser realmente esa tercera opción que podría de alguna manera darle luz y darle un futuro a la humanidad. Y en este momento polarizado, hablando desde el ángulo político que vive Iberoamérica y particularmente nos quedamos con Latinoamérica, ¿cuál debe ser el gran proyecto para lograr la unidad soñada del pasado? Porque de pronto, doctor Arteaga, estamos encontrando gobiernos con tendencia a la derecha, muchos otros hacia la izquierda, y por ahí aparecen otros bajo el dominio, somos centro, 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 ni allá ni aquí. ¿Es posible sí, desde el marco donde usted espera desarrollar en un futuro, si la favorecen con el voto a nivel de Iberoamérica, una visión integracionista? Sí, yo creo que la comunidad iberoamericana es un espacio de diálogo y de consenso. Lo ha sido en los años anteriores. Yo creo que eso tiene que permanecer. Y pensar además en cuáles son los elementos que nos unen, porque indudablemente podrá haber muchos elementos que nos separan, que nos diferencian. Usted mismo ha mencionado el tema de la política, pero ¿cómo no vamos a poder estar de acuerdo en educación, en salud, en lucha contra la pandemia, en lucha contra la inequidad? Yo creo que hay muchos elementos comunes que nosotros podemos explorar y trabajar en conjunto como comunidad iberoamericana. No veo allí una imposibilidad, todo lo contrario. Ahora mismo, ¿qué es lo más complejo desde su óptica que enfrentamos? Y que sobre eso habrá que tener un planteamiento común de la región para desarrollarlo. Hay varios temas, no podría decir uno solo, pero hoy que estuve hablando con la Cancillería de Honduras, sé que aquí preocupa mucho el tema del cambio climático, lo que hace que la gente tenga que migrar desde los campos a las ciudades, el tema de los huracanes, ¿no? Esta situación que a veces destruye todo el sistema vial de Honduras, pero también otros temas que ya he mencionado como educación y salud, como trabajo joven. Nada es tan desesperanzador como ver que un chico sale con un título y no encuentra trabajo. Yo creo que todos estos temas pueden ser abordados desde la comunidad iberoamericana con muchísimo aliento y con éxito. Otro tema tiene que ver con, por ejemplo, la igualdad de los géneros, ¿no? Que ya lo mencionamos cuando hablamos de la política, pero se puede hablar en otros campos también. Este tema de las migraciones que debe tener una atención puntual, ¿cómo se puede abordar desde un foro internacional, sobre todo por esa ruta que es común hacia los Estados Unidos, no solo de nuestros países, sino la conexión que están encontrando muchas naciones de África en nuestra región con el objetivo final de Estados Unidos? El tema tiene que abordarse de una forma comprensiva desde todos los sectores, desde los países emisores de migrantes, de gente que sale del país, y de los países receptores. Yo creo que nadie quiere dejar de manera voluntaria su país. Si usted le pregunta a un joven hondureño que quiere salir y le dice, ¿por qué quieres salir? ¿Tú tienes ganas de salir? Sale porque quiere buscar trabajo, porque quiere encontrar solución a los problemas de su familia, por el tema de la violencia también. Mire usted, en el caso ecuatoriano tenemos aproximadamente 1 millón de colombianos viviendo en Ecuador. Ecuador no es un país tan grande, nosotros tenemos menos de 18 millones de habitantes. Si usted piensa en lo que significa 1 millón extra de colombianos y alrededor de medio millón creciendo de venezolanos, estas son cifras enormes. Probablemente en el tema del tamaño poblacional que nosotros tenemos sea uno de los países que más migrantes recibe.
cómo solucionar los problemas, yo creo que hay que ir a los lugares emisores, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que de América Central hay mucha gente que está saliendo, pero también sirve de territorio de paso, hay que ir enfrentando los problemas dentro de los propios países y, por supuesto, ver qué pasa en los países que reciben migrantes. Hay que tener también una visión solidaria, Rosendo, evitar la xenofobia, buscar cómo podemos solucionar los problemas en conjunto como hermanos que somos. Rosalía Arteaga Serrano, ex presidenta de Ecuador, con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la doctora Rosalía Arteaga Serrano. En estas más de 2 décadas de experiencia en la comunicación, bueno, siempre hay altos y bajos. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado enfrentar? ¿En un diálogo, en una entrevista, en una conversación, qué sé yo? A ver, la única persona que a mí me paró en cuanto a las preguntas que yo estaba haciendo fue un joven que había sido campeón de ciclismo en Olimpiadas Especiales, un chico con síndrome de Down. A mí me habían pasado un libreto en el que había preguntas relativas a que este joven trabajaba, qué sé yo. Él estuvo tan tranquilo cuando yo le preguntaba sobre temas deportivos, ¿no? Sobre el ciclismo y todo esto del campeonato. Pero cuando le empiezo a preguntar sobre su trabajo, me dice, alto ahí, yo no le permito a usted que hable sobre mi vida privada, solamente he venido a hablar. Yo me quedé así. Es la única vez que alguien me ha dicho de esa forma, pero fue amigable, ¿no? Fue maravillosa, yo lo cuento como una anécdota positiva. Luego he tenido entrevistas que yo no quería que se paren, que se acaben, porque eran preciosas. Me acuerdo cuando entrevisté a la viuda de Borges, a María Kodama, o a Isabel Allende, que la entrevisté el año pasado, o a Rosa Montero. Yo entrevisto a muchos escritores, y entonces tengo unas ganas de que no se acabe esa conversación porque tengo ganas de seguir conversando y de seguir aprendiendo de ellas. Yo diría que esas son anécdotas lindas y de ahí pues como lo mío no es político, en las entrevistas no tengo momentos de choque ni tampoco de cosas duras, sino más bien son cosas positivas. Yo creo que en el mundo hay suficientes cosas negativas como para que sigamos ahondando en ellas y prefiero tratar de sacar cosas propositivas, proactivas. ¿Alguno molesto? No, ninguno. Y dentro de la función del Ejecutivo, ¿qué le queda? ¿Qué grabó? A ver, experiencias y amistades, yo diría. Por supuesto, yo tuve momentos durísimos dentro de la política. Perdí la presidencia de la República solo por ser mujer, porque a mí no me podían acusar ni de corrupción, ni de locura, ni nada por el estilo. Así es que sí, me tocó luchar durísimo. Yo digo que a veces las pioneras, las mujeres sobre todo, pagamos el precio. Y a mí me tocó pagar el precio de perder la presidencia de la República. Pero en general siempre miro para adelante. Y yo confío siempre, sigo confiando en los seres humanos y pienso con algunos filósofos que trabajan el tema de que todo futuro será mejor. Y yo creo que la vida tiene tanta maravilla pues, que vale la pena vivirla. ¿Fue la vicepresidenta del presidente Mahuad? No, Bucarán, sí. Él sale de la presidencia. Y sobre él no quiero hablar. No, hacia el exilio y le correspondía a usted por derecho constitucional tomar el mando, que efectivamente lo tomó. Lo tomo, pero en eso sufro un complot por parte del propio Congreso que tenía que haber sido el que velaba porque se cumpla la ley y ellos nombran como presidente interino, que no existe esa figura en la legislación ecuatoriana, al presidente del Congreso. Imagínese usted. Luego lo volvieron a echar para atrás, luego volví yo a la presidencia. Como usted comprenderá, fueron épocas durísimas. Mi familia sufrió mucho y tal vez por eso también es que pensé, digo, ¿por qué voy a seguir en la política que es tan dura, que es tan traicionera por momentos y que a uno puede dejarle un sabor duro? Sin embargo, cuando veo hacia atrás, primero yo suelo hacer catarsis a través de la literatura. Cuando perdí a mi hijo, escribí un libro sobre mi hijo, Jerónimo. Es un libro que lo leen muchísima gente y que ha sido traducido a varios idiomas. Y cuando salí de la presidencia de la República, escribí un libro que se llama
la presidenta, el secuestro de una protesta. Y bueno, esa catarsis me ha servido para que no tenga amargura en el alma. Usted no se sale de su línea, así como dice que no volvería a la política. ¿Por qué decidió nunca hablar del expresidente Buchanan? Porque prefiero no hacerlo. Fue una etapa y prefiero no entrar en polémica. ¿Y cómo ha ido Ecuador después de altos y bajos en el ejercicio de la presidencia? ¿Podríamos hablar de una estabilidad política ahora después de los años de los Correa, años del presidente 80, 90, que fueron extremadamente difíciles, sobre todo los 90, en donde cayeron varios presidentes de la República? Usted mencionó, pues bueno, Bucaram, Mawad, Gutiérrez, ¿no? 3 presidentes no pudieron Correa culminar. y luego Moreno se logra una estabilidad. Diríamos, hay una estabilidad política porque hay procesos eleccionarios, porque no hay rupturas, diríamos así, en el sentido de azonadas ni decisión de sacar a los presidentes. Pero yo diría que, como en todos los países del mundo, hay de todo, ¿no? Y yo aspiro siempre a verle a mi país mejor y a que haya mayor estabilidad. Uno de los temas que ayudó a la estabilidad en el Ecuador fue el tema de la dolarización. Yo al comienzo no fui partidaria de la dolarización, pero finalmente es lo que nos dio una estabilidad económica, macroeconómica, que ha sido importante. Si no, no sé dónde habríamos estado. Sin embargo, el Ecuador tiene momentos duros adelante. Hay los temas económicos, los temas derivados de la pandemia, de la inequidad social, de la necesidad de mejorar temas de salud, de educación, de trabajo. Pues bueno, la tarea para el actual presidente es compleja. Bueno, y aquí usted me mencionaba en el diálogo, doctor Arteaga, el tema que es una visión casi constante y frecuente de la región, la transparencia, apostar a un combate íntegro de la corrupción. ¿Cuál debe ser la visión, en principio, de los países y el apoyo de la cooperación externa para ir erradicando este flagelo en la región? Mire, Rosendo, hay varios mecanismos y todos tienen que ser simultáneos. Primero, la educación es la clave. Si usted no le enseña al niño que robar es malo, que mentir es malo, usted va a tener después políticos corruptos, porque desde niños ellos aprendieron que eso no importaba. Así es que la educación es la clave. Predicar con el ejemplo. Maestros y padres de familia y madres de familia tienen que predicar con el ejemplo. También los comunicadores. Luego debemos tener marcos legales realmente que se respeten. Es decir, que no se hagan las leyes al acomodo de quien está en el poder, sino que sean leyes adecuadas para el país. Y tampoco tiene que haber impunidad. Es decir, que cuando alguien comete un delito, no importa en dónde esté, cuán alta sea su jerarquía, tienen que pagar por ese delito. Así es que educación, marco legal y no a la impunidad son los remedios contra la corrupción. Doctora, le agradezco su tiempo. Gracias. ¿Cómo ha estado su actividad en el país? La impresión, entiendo que es primera vez que está en la nación y de pronto puede ser la primera de muchas más visitas. Eso aspiro. Tengo ganas de ir a conocer la parte histórica, la parte arqueológica, y esto no voy a tener el tiempo porque regresé apenas hoy y estoy viajando mañana, en donde viajo a Panamá en esta gira rápida por algunos países de Centroamérica, pero me quedo con ese gustito de disfrutar más de la gente, de la comida de aquí de Honduras, de la calidez de las personas. Así es que estoy segura que esta es la primera de muchas veces. ¿Cuándo es la elección de la Secretaría General de Iberoamérica? Está cerquísima, 26 de noviembre. O sea, es asunto de días. Así es. Bueno, doctora, le agradezco su tiempo. Muchas gracias. Espero que pase bien estas horas en el país y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Rosendo, y gracias. Y un saludo a todas las personas que nos están mirando en Honduras y en el mundo, porque ahora con los medios digitales pues se llega a todo el mundo, ¿verdad? Muchas gracias. Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta de la República del Ecuador, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.